Le damos gracias al Señor que nos ha permitido una vez más estar aquí de regreso y queremos agradecerle al Señor por tu vida, por todo lo que Él está haciendo en tu vida. Le pedimos al Eterno que te siga bendiciendo en una manera muy especial, pero sobre todas las cosas que su palabra te siga edificando para que puedas entender cuál es su perfecta voluntad y puedas así también sujetarte a esa voluntad que el Señor revela a través de su palabra. Amén. Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Voy a continuar con el libro de Deuteronomio capítulo 18, Devarim 18, y leyendo de la versión Reina Valera tenemos 3 subtítulos. Está dividido en 3 partes. La primera dice la porción de los levitas, que es básicamente la primera parte de Deuteronomio 18, lo que nos está diciendo. Leamos el primer versículo y de ahí vamos a agarrar toda la idea. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Levi, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él lo ha dicho. ¿Qué es lo que nos está diciendo el primer versículo? Bueno, nos está diciendo que todo el sacerdocio de aquel tiempo, hermano, quiero decirte que ellos dependían totalmente del Eterno. De todas las ofrendas que el pueblo de Israel llevaban a quemar en aquel tabernáculo, pues ellos tenían su parte. Ya la hemos visto en otras ocasiones, la misma palabra marca las partes que ellos podían tomar para su sustento. Y también remarca que ellos no habían recibido tierra como heredad, pero había ciudades dentro de las partes que las tribus poseían, donde ellos podían habitar, podían sembrar, podían hacer muchas cosas, pero ellos estaban reclutados en ciertas áreas, pero no eran precisamente dueños de alguna propiedad. Quiero decir que no tenían una herencia, no habían heredado parte dentro de las tribus de Israel. Pero algo muy hermoso que nos dice que el Señor mismo les prometió que Él mismo era su heredad. Entonces, ¿te imaginas? En un programa anterior estábamos viendo lo que el Señor estaba imponiendo, regularizando sobre los reyes. Aquí también nos dice algo para los sacerdotes, ¿no? Porque el apóstol Pedro nos ha dicho que somos real sacerdocio, ¿no? Pueblo santo adquirido para mostrar las glorias del Señor. Entonces, hermano, siempre tengamos en la mente, hermano, nuestro regalo más hermoso en este sacerdocio es que dependamos del Señor, número 1, y número 2, que tomemos en consideración que el Señor es nuestra mejor inversión. Amén. Él es nuestra mejor inversión. Él es donde nosotros depositamos toda nuestra confianza, donde nosotros depositamos todo el trabajo que hacemos. Continúo. Hay otra porción que dice amonestación contra costumbres paganas, y aquí sí, de veras hay que tener mucho cuidado. Yo creo que lo voy a tener que leer todo, ¿no? Porque dice Deuteronomio 18:9, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a esas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Hermano, más claro ni el agua. Y digo yo porque realmente tenemos una tendencia nosotros los latinos hacia lo oculto. Tenemos una necesidad de descubrir las cosas que no nos incumben, de investigar las cosas que no nos mandaron a investigar, que luego nos metemos en problemas, ¿no? Y, hermano, te quedas maravillado como, pues ya hemos dicho en otros programas, aquí en este país, en los Estados Unidos, la brujería es un negocio. Se puede usted registrar en cualquier oficina gubernamental para que usted pueda obtener su permiso para ejercer
ese tipo de prácticas que se hacen aquí en los Estados Unidos legalmente. ¿Por qué? No lo sé, hermano. No lo sé por qué, pero es una de las cosas que hemos visto como esta nación está cayendo más y más. Pero el Señor no lo permitió, no importa que este gobierno lo permita, nosotros nos abstenemos totalmente. Y recuerda, hermano, si usted está involucrado todavía en ese tipo de prácticas, hermano, usted dudaría que realmente usted está entendiendo el mensaje del Eterno. Entonces, pues no tan solo tenemos que alejarnos, hermano, pero tenemos que verlas como una abominación. Ya dijimos lo que es una abominación, es algo detestable al Señor, ¿ok? No tenemos que hacerlo, no tenemos que practicarlo. Y pues mucha gente han deducido que cuando la palabra nos dice que no tenemos que pasar a un hijo o a una hija por el fuego, pues muchas gentes lo han aplicado con que nosotros debemos estar en contra del aborto, hermano. Y yo sí lo creo. Nosotros respetamos la vida humana. El Señor nos ha enseñado que la vida humana empieza desde el vientre, hermano, y tenemos que tener mucho cuidado con cualquier decisión que tomamos incorrectamente. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que el libro de la instrucción nos dice en este día. Pero déjame decirte algo muy importante. También es un precioso capítulo, Deuteronomio 18, porque viene la promesa del Mesías, la promesa que Jesús vendría. Escúchalo. Cuando nosotros llegamos a Deuteronomio 18, versículo 15, tiene como subtítulo en la versión Reina Valera: Dios promete a un profeta como Moisés. Ahí está. Dios promete a un profeta como Moisés. O sea, a alguien que iba a venir después de Moisés para hacer algo similar como lo que Moisés estaba haciendo en aquel tiempo. Y dice así la palabra en el versículo 15 de Devarim 18: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Qué importante, ¿no? Este primer versículo hay que tener mucho cuidado porque la religión esta musulmana lo toman como referencia para poder proteger a su profeta Mahoma. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Siempre hay que estar estudiando la palabra para que tengamos una idea de qué es lo que el Señor está haciendo, para que tengamos una idea de cómo proteger, de cómo nosotros podemos continuar, no tan solo predicando, pero protegiendo nuestra enseñanza. Entonces, ese primer versículo, hermano, usted lo puede escuchar en cualquier persona que trate de reclutarlo para esta religión pagana, lo que conocemos ahora como lo que son los musulmanes, todas esas prácticas. Entonces, ¿por qué dicen esto? Porque ellos piensan que al referirse Moisés a sus hermanos, estaba él refiriéndose a el hermano de Isaac, a Ismael. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero nosotros sabemos que no, que realmente aquí se está refiriendo al Mesías. Continúo, versículo 16: Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb en el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo este grande fuego para que no muera. Entonces aquí lo que está diciendo prácticamente es que la gente temían el escuchar la voz de Dios personalmente. Recuerden cuando regresamos al libro de Éxodo, la gente le decía: no, sube tú a Sinaí, nosotros no queremos porque nos da miedo, porque escuchaban solamente el sonido de trompeta, el sonido de shofar, que más o menos se asemejaba a la voz que estaban escuchando en aquel día, la voz del Señor. Entonces desde ahí se estableció que el Señor se comunicara a través de profetas solamente con este pueblo. Dice el versículo 17, dice: y Jehová me dijo. Han hablado bien en lo que han dicho, o sea, excelente idea tuvo el pueblo. Versículo 18 dice: profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú. Ahí está algo muy importante. Profeta les levantaré del medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Bueno, repito, estos musulmanes aquí agarran esta porción porque ellos quieren acomodar
dentro de nuestras escrituras la venida de su profeta o la legalidad de su profeta Mahoma. Pero aquí tenemos algo muy importante con el cual podemos derribar esa mentira que ellos han dicho o quieren tomar las escrituras para torcerlas. Porque aquí dice algo muy importante en el versículo 18, es: profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, Moisés. Que haga los milagros que tú has hecho, Moisés. Que escuche la voz mía como tú lo has hecho. Que interceda por el pueblo como tú lo has hecho. Que pueda ponerse al frente como líder como tú lo has hecho. Que pueda legislar al pueblo y hacerlo un pueblo entendido como tú lo has hecho. Y esas cosas no las vimos en este Mahoma. Estas cosas no se dieron, entonces por eso nosotros reconocemos que es un falso profeta. Porque solamente conocemos uno que se levantó como Moisés, y no tan solo como Moisés, superior a Moisés, algo más grandioso que Moisés. Y su nombre es Yeshua, Jesús de Nazaret. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que la profecía del Mesías se está dando desde la Torá, desde el principio. Repito, el versículo 18 de Deuteronomio 18: profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Fíjate nada más qué hermoso, porque eso fue lo que dijo Jesús. Dijo que él no había venido a hacer su voluntad, pero había venido a hacer la voluntad del que le envió. ¿Cuántas veces no dijo yo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? El que me ha escuchado a mí, está escuchando al Padre. Esos son los secretos que a veces tenemos que tener, el fundamento de las profecías de Jesús para poder entender pues la mayoría de las palabras o la mayoría de las cosas que él hizo. Continúo, Deuteronomio 18:19 dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Hermano, todo lo que dije antes solamente fue la introducción. Hemos llegado aquí realmente al verdadero mensaje, a donde tenemos que tener muchos cuidados. Déjame decirte que entonces, si ya entendimos algo, estamos en el libro de Deuteronomio capítulo 18, si ya entendimos que esta profecía es la profecía que se dio para nuestro Salvador, para nuestro Redentor, para Jesús, y si ya entendimos que Él está profetizado desde la Torá, desde el Pentateuco, y si ya entendimos que muchos falsos profetas han tratado de agarrar esta profecía para poder escudarse ellos pensando que, o haciéndonos creer que son verídicos, y muchos todavía van a seguir viniendo, que van a seguir tomando esta porción para que ellos puedan tomar o hacerse pasar por nuestro Mesías ahora en su regreso. El Señor no lo ministró, no lo profetizó, y nos dijo que iban a venir todavía muchos falsos cristos. El Señor nos lo dijo claramente, amén. Pero hay algo muy importante que nosotros hemos reconocido a través de algunas palabras, como este pasaje simplemente lo podemos aplicar a la vida del Mesías, lo podemos aplicar a Jesús. Y lo más importante es esto, que lo que el Señor nos está advirtiendo no está revelando mucho de su personalidad, pero solamente está revelando la palabra de que había de venir y de que teníamos que escuchar su palabra, de que teníamos que escuchar su evangelio, de que teníamos que escuchar sus buenas nuevas. Pero nos advierte y nos dice claramente, dice que Él iba a hablar en el nombre del Eterno. Dice, y que si no lo escucháramos, dice, Él nos iba a pedir a nosotros cuenta. Déjame repetir ese versículo, Deuteronomio 18:19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Wow, es algo que tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Sigamos escuchando la voz del Señor. Hermano, la palabra del Señor nos dice que
En la parábola del buen pastor, el Señor nos dice que las ovejas que le pertenecen a Él, dice, oyen su voz y le siguen. Hermano, que esa sea mi oración, que esa sea tu meta, que puedas realmente escuchar la voz de nuestro Mesías. Y sabes una cosa, esta porción de Deuteronomio se repite una vez más en el libro de Hechos. Tú te has de acordar en aquel discurso del apóstol Pedro que estaba en el pórtico de Salomón. Yo creo que cuando había curado al cojo, se había acercado a él una multitud, hermano, y tomando ese milagro como principio para poder introducir a la gente el evangelio, ahí el mismo apóstol Pedro se arranca y empieza a predicarle a la gente. Déjame decirte lo que dice en el libro de Hechos capítulo 3 versículo 17, cuando Pedro se aventó este sermón en el pórtico de Salomón, y dice el versículo 17 de Hechos 3, dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, tiempos de paz, tiempos de bendición. Versículo 20. Y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado, ahí está el versículo, y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado, dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Versículo 22, Hechos 3:22, ahí está la repetición de lo que estábamos estudiando en Deuteronomio capítulo 18. Dice, porque Moisés dijo a los padres, en donde, en la Torá, en donde, en el Pentateuco, en donde, siglos antes, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ahí está. O sea que eso, hermano, sigue vigente. O sea que eso, si tú puedes decirme, hermano, pues que eso ya pasó, está en el Antiguo Testamento. Hermano, eso sigue vigente porque aquí lo podemos dar cuenta. Aquí nos damos cuenta que en el libro de Hechos, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, para muchos de ustedes, para muchos de nosotros, pues se sigue repitiendo y todavía aquí se complementa y dice que será desarraigado del pueblo. Jesús nos lo dijo, que el que oye sus palabras, si me entiendes tú, ha entrado en la vida eterna, dice, y el que no las oye ya ha sido condenado en el momento. En ese momento, paz. El que rechaza es algo inmediato, hermano. Rechazaron la obra, rechazaron el principio, rechazaron al profeta que ha sido profetizado desde el principio, rechazaron al Hijo de Dios, rechazaron a aquel que vino a ponerse como propiciación por nuestros pecados. Hermano, entonces entendamos esta porción que es bastante importante de Deuteronomio capítulo 18. Nos podemos dar cuenta cómo se conecta toda la palabra, ¿no? Pero pues repetimos, yo creo que las cosas que más me da pánico, ayer estaba orando con mi familia y estábamos orando sobre esta porción y les digo, las cosas que más me da pánico es que me pregunto a sí mismo si realmente estoy escuchando la voz de Jesús, si realmente estamos poniéndonos, si nos estamos alineando a la voluntad que Jesús dice, si realmente estamos escuchando los evangelios, que esa es la palabra, que ese es el mensaje que Jesús trajo a nuestras vidas. Porque eso fue lo que nos marca Deuteronomio 18. Dice que escucharemos las palabras de lo que Él dice. Dice, y si no escucháramos esas palabras, hermano, dice que esas palabras se nos van a demandar de nosotros. ¿Cuándo? Cuando compadezcamos delante del Eterno. Pues qué importante, hermano, es un mensaje bastante corto, es algo que se puede uno profundizar más porque hay bastante material, específicamente, hermano, porque
te recuerdo. Yo quiero que te memorices este pasaje, porque con esto te puedes dar cuenta de cómo pueden derribar a todos los falsos cristos que están a punto de levantarse o que se han levantado a través de la historia. Porque la Torá nos dice específicamente que ese profeta que iba a ser Jesús, que fue Jesús, iba a venir a ser no tan solo como Moisés. Moisés fue un intercesor, Moisés hizo milagros, Moisés intercedió constantemente por el pueblo, Moisés le sirvió al Señor, Moisés se entregó totalmente al Señor, Moisés hizo la voluntad del Eterno. Bueno, ahí podemos ver muchas similitudes con la vida de Jesús, pero sobre todas las cosas, Jesús es mucho más grande que Moisés, amén. No podemos ponerlo en la misma línea. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es ese profeta que se profetizó desde Deuteronomio capítulo 18, hermano, y tenemos que abrir nuestros oídos, tenemos que entender cuál es el mensaje, tenemos que aprender su lenguaje, cuál es el lenguaje que él habla. Y no es precisamente, hermano, que estamos diciendo que tiene usted que aprender el hebreo, no. Hay un versículo en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 43 y 44, hasta el 45, donde me quedo maravillado como el mismo Jesús le dice a aquel grupo de escribas y fariseos, y les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y le dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Fíjate nada más que importante. Sí, o sea, no, hay mucha gente que no entienden el lenguaje que nuestra Biblia está diciendo, está hablando. No entienden el lenguaje del Mesías. Y pues esta ignorancia los está llevando a rechazarlos. Y al rechazarlos, hermano, pues están siendo quedado cortados del pueblo, de ese pueblo que está siendo guardado para la eternidad, que está siendo guardado para su regreso, que está siendo santificado para cuando Él regresa, para cuando Él establezca aquí su reino. Hermano, que el Señor te bendiga. Se me termina el tiempo, podemos seguir hablando porque esto es bastante interesante y bastante extenso, pero mi teléfono es el 214-212-7676. Y hermano, pues que el Eterno te bendiga, y recuerda, hermano, escucha la voz de Jesús, escucha la voz de Yeshua, la voz del profeta, del Mesías, del intercesor prometido desde el libro de Deuteronomio. Hermano, escúchalo, porque el Señor va a demandar cada una de las palabras que Él ha escrito, que ha dicho de nuestras vidas. Que el Eterno te bendiga. 214-212-7676. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Amen.